Bien, queridos hermanos, estamos en el mes de agosto, aunque estemos en la pandemia y todo lo demás. Siempre históricamente hemos dedicado el mes de agosto a los jóvenes. Esta mañana prediqué un sermón a la juventud nuestra, donde apelaba a que pudieran mirar la naturaleza tan especial que tuvieron tanta gente joven en la Biblia, en la historia, para que nosotros estuviéramos aquí hoy predicando el Evangelio, porque dieron su vida, su esfuerzo, su entusiasmo, se gastaron y hasta murieron por esta fe. Pero yo estaba pensando de que es posible que algunos de nuestros jóvenes son buenísimos, nuestros jóvenes son muy buenos, pero lo que está pasando con los muchachos de esta generación es que en medio de las carreras y de las obligaciones de la escuela y todos los problemas que surgen, y mucho más separados de un liderazgo activo juvenil, es posible que ellos mismos se pregunten: ¿y yo podré estar a la altura de esos próceres, esos ejemplos, esos grandes jóvenes que dieron su vida e hicieron? ¿No será posible que mi generación no pueda llegar a eso? Que yo no soy tan brillante, que no tengo tanto conocimiento. Pudiera ser que alguno de los nuestros pensara que hace falta tener un nacimiento excepcional, una vida excepcional, conceptos excepcionales, una calidad mental y espiritual excepcional, para entonces poder hacer algo para el Señor. Quiero en esta noche hablarles de alguien que, por cierto, no ha sido muy conocido en la historia del pensamiento popular, porque en los escritores y en los teólogos sí se dan cuenta de su grandeza, pero hizo cosas que algunos se buscaron la repulsa de algunos cristianos por aquellas cosas que él hizo. Y me refiero nada más y nada menos que al evangelista Marcos. Más bien Juan, el que se le llama Marcos. Así que un muchacho tremendo, nació en el año 5 después de Jesús, así que ya saben más o menos la edad que tendría. Y cuando Jesús murió, Marcos era un joven que tendría unos 5 años, 6 años menos que Jesús. Por los calendarios y demás, posiblemente Jesús le llevaba unos 8 años. Al principio no es muy conocido dentro de los apóstoles, sin embargo, lo que dice la tradición y por lo que podemos ver en la Biblia, la casa de Marcos era un lugar donde posiblemente se daba la cena, se dio la cena de Jesús con los discípulos, un lugar de oración, y es posible que hasta el aposento alto haya estado allí, o por lo menos un centro importante según lo que dice Hechos capítulo 12. Así que vamos a aprovechar y a tener una oración, y así oramos por esta tormenta que viene, para que el Señor tenga misericordia por donde pase, y que ninguna iglesia, ningún hermano, nadie se vaya a ver afectado. Y así pues me preparo yo también para este mensaje. Les voy a dejar, voy a leer la Biblia en Marcos, en Hechos
en Hechos, en el capítulo 12, Pedro, se dice que Marcos es el intérprete de Pedro. En Hechos 12, el apóstol Pedro está enfermo, está preso. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ustedes saben, Jacobo, que era uno de los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quizás la primera enseñanza que tienen que entender, hermanos, es que pero es una conjunción adversativa que presenta una diferencia con lo que se dijo antes. Dice, Pedro estaba custodiado, quiere decir, estaba aprisionado, vigilado, no te puedes mover. Eso era la intención del reino humano, de los enemigos. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero antagónicamente a esta cárcel y a esta custodia, el primer nombre que aparece es la iglesia. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recuerden esto, el poder de la oración no depende de nosotros, depende del Dios que prometió escuchar nuestra oración y del Señor que dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haría. Sigue la historia, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Le digo, estaba custodiado. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandece en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Anoten ahí. A veces queremos que Dios nos levante de la cama, pero las cosas que podemos hacer nosotros, Dios no las va a hacer. Nos ha dejado a nosotros para que hagamos algunas cosas, y las que nosotros no podemos hacerlas hacer. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Él no podía romperse las cadenas. Así que Dios se encargó de las cadenitas. Las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Anoten, no le ató las sandalias el ángel, no le apretó el cinto, esa parte le tocaba a Pedro. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. No podía haberlo envuelto en el manto y se lo echaba al lado del brazo, pero no, Pedro tenía algo que hacer. Aprenda, porque la Biblia está llena de eso. Queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Así que aprendamos aquí ya tenemos una enseñanza. Custodiado, pero la iglesia ora. Ahora el ángel le dice, sígueme. Versículo 8. Y saliendo le seguía. Los guardias estaban hipnotizados o desmayados. Pero él no sabía si era verdad lo que estaba pasando, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Esta no es bonito tocarla. Se les abrió por sí mismo, tipo película, y salidos pasaron una calle, y después que pasaron una calle, el ángel se apartó de él. Ya de ahí para allá, él podía moverse. Entonces Pedro se da cuenta de lo que ha pasado. Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. A ver, recuerde su vida. ¿No habrá algún momento en su vida que usted dice, que usted dijo, verdaderamente me doy cuenta de que Dios me libró? Porque yo tengo una pila para darle si usted no tiene ninguna. Verdaderamente Dios hizo todas las cosas
para que lo que resultara fueron Romanos 8:28. Siempre se cumplen los hijos fieles. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, si estás cumpliendo un propósito divino, a los que conforme a su propósito son llamados. En fin, y ahora viene el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, una de las Marías, de las muchas, yo creo que casi todo el mundo se llamaba María, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No, Marcos era como un nombrete, donde muchos estaban reunidos orando. Así que los apóstoles se reunían a orar en casa de Marcos. A ver, piensen ustedes, ¿no les parece que era entonces una de las casas más importantes, una de las familias más importantes de la iglesia primitiva, el lugar donde los apóstoles, en medio de una crisis, se reunían a orar? Dice que había mucha gente, así que tenían un buen patio. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino salió corriendo. Dijo que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, tú estás loca. Pero ella aseguraba que sí. Entonces ellos decían, es su ángel. Pedro persistía en llamar y cuando la abrieron, se quedaron asombrados. Y él les cuenta todas las cosas. Así que entiendan, para que vayan conociendo al personaje, un muchacho de esa casa se llama Juan Marcos, de la casa de María, donde los apóstoles se reunían. Conocía a Jesús, posiblemente fue bautizado por Pedro en Pentecostés, y tenía todos esos privilegios, pero ahora vamos a hablar de las cualidades personales. Así que en este momento pues, vamos a hacer la oración. Oramos por el mensaje, oramos por este huracán que viene, para que tenga misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a darnos palabra edificante, dirigida por tu Espíritu. Nosotros somos poca cosa, pero tú eres Dios y tu palabra es viva y eficaz. Así que háblanos y hablaremos. Te pedimos que tú nos defiendas de este ciclón que está llegando, que también tengas misericordia de nuestros hermanos, que va a pasar por nuestra isla, nuestra tierra, donde hay tanta gente que tiene casas maltrechas y sin mucha preparación. Protégeles y permite que eso pierda intensidad y ayúdales. Después también ayúdanos a nosotros y ten misericordia de esta temporada ciclónica, en medio de todas las situaciones difíciles por las que pasamos. Defiende a tus hijos, defiende a tu pueblo, con tu poder y también con tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a ver a Marcos. Saltando un poco adelante las partes que no tenemos mucho conocimiento, él estuvo ahí con los apóstoles, todas estas cosas, vivió de cerca la situación de la prisión de los apóstoles y los sufrimientos de ellos. Y ahora hay algo que se recordarán, y es que nada más que lo narra a él. Marcos es el escritor del segundo de los evangelios. Se supone que es un evangelio tomado de primera mano. Lucas no, Lucas tiene un trabajo documental para escribir su evangelio, y se supone que tomó de Marcos y tomó de Mateo, porque fueron testigos de los acontecimientos que ocurrieron, igual que Juan. Entonces dice la palabra, en el evangelio de Marcos, nadie más menciona esta historia, pero él sí la menciona porque le pasó a él. Dice en Marcos capítulo 14, cuando van a llevar a Jesús
se recuerdan de un joven que salió corriendo a donde estaba Jesús, ¿se recuerdan? Se lo llevaron. Dice que se llevaron a Jesús. Vino el joven que huyó. En el capítulo 14 de Marcos, en el versículo 51, hay un tema que dice el joven que huyó. Es decir, lo están llevando al juicio en casa de Caifás y demás. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Eso no se maneja mucho. Hay situaciones de extremo temor, donde hay gente que te quiere hasta te pueden abandonar. Y después que todo pase, ni te pongas bravo, porque así es la naturaleza humana. A veces huye sin que nadie le persiga. Pero cierto joven le seguía. Así que todos los discípulos dejándolo huyeron, pero con unción adversativa había un jovencito que le seguía. Y tenía el cuerpo cubierto con una sábana. Y allí lo prendieron. Pero él soltó la sábana y huyó desnudo. Es un pasaje del cual no tiene muchas comentarios. Nadie comenta sobre esto y no lo comentan después, porque para comentarlo después tendría que comentarlo él mismo, que es el escritor de la historia, mas nadie sabía eso. Ni eso no lo vivió Juan ni Lucas ni Mateo, lo vivió solamente él, y por eso es tan escueto la historia, que es un poco es un poco negativa para su persona, que él estuviese siguiendo a Jesús pero tapado con una sábana para que no le conociera, pero estaba siguiéndole. Es decir, que el valor le alcanzó para hacer más que lo que los otros habían hecho, porque dice que todos los discípulos dejándole huyeron. Versículo 50. Por eso le llamo a mis queridos jóvenes, hermanos, hay veces en la vida cuando no somos grandes por nuestro valor, ni somos grandes porque hemos sido criados de una manera excepcional, o porque tenemos dones maravillosos. Somos grandes porque Dios nos usa, porque Dios nos toca y porque nos levanta cuando otros caen. El grande de la historia es el Dios que es capaz de tomar lo que no es digno, a lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo vil, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para deshacer lo que no es y para avergonzar a los fuertes. Fíjense, hay una mujer pecadora que Jesús transforma, hay un fariseo que era mal visto por los judíos, hay una serie de personas que el Señor cambia y los convierte en alguien valioso. Hay un ciego que no puede ver nada de lo que está pasando al lado suyo y de pronto recibe la vista y se convierte en un seguidor. Hay muchos de los que siguieron a Jesús que por sus propios méritos, por su propia capacidad, no hubieran podido hacer nada. Así que no te disminuyas. No pienses que no puedes hacer nada porque tú eres pobrecito, pobrecita, porque no entiendes o no. La hermana de Guillermo Cade, el famoso padre de las misiones modernas, ella tuvo un problema y perdió una parte de su cuerpo, no podía hacer nada con él. Pero ella era maestra cristiana. Y con la parte viva y montada y sentada en una silla de ruedas, por 52 años, dio clase solamente usando una mano y una silla que la movía. Hay hombres y mujeres así, que no importa el tamaño de la dificultad
porque el Dios que tienen es más grande que la dificultad. Hace años oí la historia de un cuadro. Quizás ustedes han visto el cuadro. Tal vez Mirna consigue el cuadro y después nos lo pone. El cuadro es Daniel en el foso de los leones. Y hay una luz que está como en la puerta así de arriba. Y entonces una hermana de la iglesia le regala el cuadro a un pastor. Y le dice, mire pastor, le regalo, oh qué lindo Daniel en el foso de los leones. Dice, mire bien dónde, qué hace, qué está pasando en ese cuadro. Entonces él mira y dice que los leones están todos mirando a Daniel. Y dice, ¿y Daniel está mirando a los leones? Entonces dice, no, Daniel no está mirando a los leones. Dice, ¿dónde está mirando Daniel? Dice, Daniel está mirando la luz que está encima, que todo parece indicar que es la presencia del Señor. Así que los leones miran a Daniel, quieren comérselo, pero Daniel a quien mira no es a los leones, mira la luz. Entonces aprenda esto, yo aprendí una ilustración. A veces miramos el tamaño de nuestro león. A veces hay a quien hasta le hace una foto y le toma la temperatura a los leones para saber si son fuertes o no. No mires tanto a los leones. Mira al Dios que está por encima de los leones. Mira al que está arriba en la luz. El que te favorece, el Dios que me favorece, como dice el salmista. Y posiblemente entonces puedas tener la paz que tuvo Daniel en el foso. De otra manera, ¿qué pasa con lo que le pasó a Pedro? Mientras tuvo la mirada puesta en Jesús, él iba bien por arriba de las aguas. Cuando se puso a mirar el viento y las olas, y que aquello estaba malísimo, como él estaba caminando, empezó a hundirse. Así que yo te llamo la atención para que atiendas esto, porque son gazapos o cositas que no se pueden pasar por alto en una lectura bíblica y quiero que la tengas en cuenta. Así que Marcos no era un gran personaje, quizás hasta tenía miedo, era un joven medio timorato, pero fue capaz de ir cuando otros ya se habían mandado por él. Otro tema importante que han pasado por unos cuantos años, se convierte el apóstol Pablo, Jesús muere, Jesús resucita, asciende a los cielos, viene la reunión aquella en el lugar alto, esperando Pentecostés. Algunos dicen que fue ahí mismo, en casa de Marcos, y resulta que se convierte Pablo. Las situaciones políticas habían arreciado en Palestina en esos años. Estaba cerca la destrucción del templo, que fue en el año 70. Así que la sede de los discípulos empieza a cambiar. Recuérdense que uno de los diáconos, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 6 eligen los diáconos, y Hechos capítulo 7 Esteban muere, como hemos dicho varias veces, e inspira al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 el apóstol Pablo se convierte. Hechos 10 Pedro va a Cesarea a predicar. Hechos 11 el concilio de Jerusalén, y en Hechos 12 está Pedro, esta historia de que Pedro sale de la cárcel. En ese Hechos 12, el capítulo 12 empieza diciéndonos de Herodes que está matando cristianos, y el capítulo 12, la última palabra es Herodes muere, comido de gusano. Las últimas palabras, el principio del capítulo, Herodes está matando cristianos. El último versículo del capítulo, Herodes muere comido de gusano. Así pasa el tiempo pasa y todo cambia. Así que encontramos entonces que en Hechos capítulo 12, los que son esparcidos por las tierras, por la persecución que se origina
después que Esteban es apedreado y muerto, un grupo llega a Samaria, predica. Recuérdense que Felipe predica en Samaria, se convierte, lo mandan a predicarle al hombre de Candace para que el etíope. Y en ese tiempo un grupo de hermanos que andan huyendo van y predican en Antioquía. Antioquía era una ciudad a orillas del mar Mediterráneo y donde habían griegos. Y algunos de los apóstoles pues no le predicaban a los griegos. Sin embargo, este grupo le predicó a los griegos y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estamos leyéndole en Hechos capítulo 11, versículo... se lo voy a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Abran su Biblia y así me van siguiendo. Porque a veces me pasa que estoy leyendo los textos de memoria y no les doy chance de buscarlo. Perdón. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Pero, siempre hay alguien que lo hace mejor, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El amigo de Pablo, el que lo trajo para que los apóstoles lo conocieran. Enviaron a Bernabé, hijo de consolación, gente de confianza de los apóstoles, por poco es uno de los 12, que fuese hasta Antioquía. Cuando llega Bernabé, versículo 23, vio la gracia de Dios, se regocijó con el crecimiento de la iglesia, exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tuvo una campaña ahí misionera de evangelismo. Y después, ¿qué hizo después? Se acordó de un amigo que tenía tremendo poder espiritual, que tenía tremenda experiencia que contar. Así que 25 después fue Bernabé a Tarso, que estaba cerca, a donde habían mandado a Pablo. Recuérdense, cuando llegó a los apóstoles le dijeron: sí, vete allá y predícale a tu familia primero. Así que va Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora eran dos tremendos, Bernabé y Saulo, que estaba empezando. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense si es importante. ¿Dónde le dijeron a los cristianos por primera vez? ¿Cómo se le decían? Discípulos, seguidores del rabí, o cualquier cosa que se les ocurriera, o hereje, o lo que sea. Pero en Antioquía se les llamó cristianos, le dieron la honra al Señor. Así que en el versículo 27, en aquellos días se reunieron todos, y después, un poquito más adelante, recogieron una ofrenda para el hambre que había en Judea a partir del 28, y la mandaron a Judea por medio de Pablo y de Bernabé. Siempre las iglesias han tenido espíritu de cooperación. Cuando usted da su ofrenda sirve para el sostenimiento de su iglesia local, pero también sirve en una parte por el fondo cooperativo, por las ofrendas especiales,
para ayudar la obra en algún otro lugar, porque es así, alguna vez a nosotros nos ayudaron, nosotros tenemos que ayudar, y esa es parte del compañerismo cristiano. Entonces, entienden esto, que allá en el capítulo 13, ya recuérdense que hay una iglesia en Antioquía, Bernabé y Saulo estuvieron por allá, por Jerusalén, regresaron, cumplido su servicio, 12:25, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, sobrino de Bernabé. Así que van para la obra misionera, estos dos grandes, y Bernabé dice: oye, yo tengo un sobrino ahí que me gustaría, que siempre ha estado con nosotros. Y se une el grupo, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Esa es la historia que casi todo el mundo conoce de Juan Marcos. La historia que es que en este capítulo 13 sale el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y allá en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado por toda la isla hasta Pafos, hallaron a ciertos magos, falsos profetas judíos llamados Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ese era ¿cómo se llama esto? El procónsul. Pero este hombre mago de verdad, le resistía y le decía: no crean a esta gente, estos son unos mentirosos delante de ellos, hasta que ya Pablo se cansó, y allí también se le cambia el nombre a Saulo. Entonces Saulo, que también es Pablo, está en el versículo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Versículo 10, estamos en Hechos 13:10. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego. Bueno, en fin, al hacer las cuentas cortas, cayendo sobre la oscuridad y tinieblas, andaba alrededor buscando quien le condujese, y el procónsul se convierte. Pero parece que estos choques y estas cosas y esta lucha de oscuridad y luz, no estaba muy preparado Marcos para esto. Versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es todo un poema, el por qué Juan, después que vio la batalla entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y el Señor Jesucristo, y sale airoso Jesús y Pablo, Elimás quedó ciego allí, que después se convierte, y resulta que en vez de seguir con más brío, lo que coge, se asusta o lo que sea, vuelve a Jerusalén. La mayoría de la gente lo que piensa es que se asustó, que no estaba preparado para una lucha real, no estaba preparado para una batalla espiritual. Y no, esto no es para condenar a nadie, esto es para ponerse a pensar, de verdad, si nosotros estamos preparados. Tienen que pensar que él es un joven, que nunca ha estado metido en estos asuntos misioneros. Los misioneros a veces te tiran piedras, otras veces te tiran huevos, te dicen malas palabras, te tiran palos. No todo el mundo está preparado para eso. Hay quien quiere predicar, pero siempre ser bien visto. Hay algunos que sí andan con Cristo y andan en el Evangelio, pero se avergüenzan y no hablan mucho de que son cristianos porque no les gustaría tener la repulsa de aquellos que ellos conocen. Es decir, que no quieren
tener la repulsa de los demás. Ellos quieren ser bien vistos, que el evangelio sea como la gente dice, todo el mundo te va a apreciar, porque tú eres una persona superior, porque Cristo es maravilloso, la gente te va a tratar bien. No, así no es así. En el mundo hallaréis aflicción, a confiar, yo he vencido. Así que en este momento mira para atrás, la gente lo que conoce es a este Marcos, pero este Marcos no se quedó ahí. Por eso yo quería que ustedes entendieran que un cristiano puede llegar a ser un líder, aunque humanamente quizás tenga un carácter no muy triunfante, aunque quizás haya sido criado con lechita, como decimos nosotros, y esté poco preparado para la lucha, porque esto no depende de lucha de carne y sangre, esto depende del poder de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros nunca pudiéramos triunfar. Así que si nos damos un salto en la historia, veremos que unos años más tarde, porque allí el apóstol Pablo fundó aquellas iglesias, en ese viaje misionero un joven miró para atrás, pero cuando él estaba predicando en Derbe, Listra, Iconio, parece que una familia de ahí se convierte, una mujer llamada Loida, la mamá Eunice y su hijo llamado Timoteo. Que todos no son reveses en la vida. A veces uno piensa que fue una solución que no sirvió y resulta que después le dicen, oye, qué bueno estuvo eso. Ahí enfrente estaban cortando los cocos hoy. Y había una gente ahí cortando los cocos y que sé cuándo. Y yo estuve por ahí para coger unos cuantos cocos para mi hija. Y me quedó de aquel hombre que estaba abriendo los cocos allí y no tenía muy buena cara porque también el pobre estaba lleno de sudor y sin camisa y todo esto. Hasta que dije, no, ¿qué va? Cogí una tarjeta de la iglesia, fui allá, hablé con él, hablaba inglés, posiblemente de Jamaica o de Haití, y entonces resultó ser que era un cristiano fiel, líder de una iglesia bautista. El prejuicio a veces nos ciega. Y qué alegría me dio. Me dijo que mañana le iba a hablar al pastor, que iba a orar por nosotros, hermano. Qué alegría me dio cuando vencí mi propia tontería, porque a veces no sabemos si una persona es cristiana o no, cómo nos va a recibir. Arriégate, habla de Jesús. Pon a Jesús por delante. Pasan los años. Y ahora Pablo, escribiéndolo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 12, o versículo 10, dice así, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Si fuera a vosotros, recibidle. Así que ya Marcos está en Roma con Pablo y está allí con Aristarco, compañero de prisiones. No sé si Marcos estaba preso o no. Lo cierto es que estaba junto con Pablo. Han pasado los años. Y aquel muchacho pusilánime ya no es el mismo. Es más, en Hechos capítulo 15, después del concilio de Jerusalén, Marcos quiere volver, o Bernabé quiere llevarlo de nuevo, y es cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué va? Yo no quiero llevar a ese chiquillo que viró para atrás. Y entonces tuvieron un lío entre los dos, Hechos capítulo 15. Y entonces dice que Bernabé se puso bravo, en fin, y se cogió a Marcos y se fue. Y Pablo se fue entonces con Silas. Recuérdate que él va a Filipo y canta en la cárcel. Algunos han dicho que era que Bernabé no sabía cantar y por eso no le servía a Pablo. Pero en realidad pienso que esta situación se dio para que Marcos tuviera un poquito de más paciencia del enseñador, del instructor, que en este caso era su tío.
su tío Bernabé, que podía tener mucha más paciencia con él. Lo cierto es que parece que triunfó, porque años más tarde Marco es todo un líder, Así que en Filemón, capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y allá a Timoteo le dice: mándame a Marcos porque me es útil para el ministerio. Sí, mi hermano joven, no importa que tú no sepas nada, no importa que quizás no tengas grandes actitudes, no importa que quizás tú no sepas cómo podrás servir al Señor mejor, pero lo cierto es que el Espíritu te puede capacitar, el Espíritu reparte dones, talentos, el Espíritu da poder. Así que lo único que hace falta es estar dispuesto. Ahorita voy a cantar un himno que compuse cuando fui de Camajuaní, que estaba pasando en Camajuaní a buscar una máquina de escribir. No me sentía bien, me monté en el tren. Y ahí había un anciano, el otro día conté la historia y compuse un himno. No canté el himno en ese momento, pero esta noche quiero cantarles el himno, porque el himno en el coro hace un llamado a la juventud. Joven, busca la gloria de Dios, el tiempo pasa. ¿Se recuerdan del joven rico? ¿Se recuerdan, jóvenes, del joven rico? Adultos, ¿se recuerdan del joven rico, verdad? ¿Por qué el joven rico no siguió a Jesús? ¿Se recuerdan? Porque tenía muchas posesiones. Vamos a cambiar la palabra posesiones, porque posesiones tenía finca, tenía casa, tenía carro del año, tenía bueyes, vacas, lo que sea. Posesiones. Él era una persona con posesiones. Y el que tiene posesiones tiene posiciones. Pero yo les pregunto, pues eso fue un tropiezo para no seguir a Jesús. ¿Dónde están las posesiones del joven rico? ¿Y dónde está el joven rico ahora que han pasado 21 siglos de esa historia? ¿Me pueden decir? ¿Dónde están esas cosas que el joven rico pensaban que eran muy importantes y que por esas cosas no siguió a Jesús? Han pasado 21 siglos. ¿Dónde están esas cosas? Desaparecieron. Es posible que en Hacienda o lo que tuviera, esos lugares desaparecieron, o la ciudad completa, nada, no tiene nada, y está en el infierno, porque no supo escoger bien. Yo te llamo la atención de que entiendas que nada vale más que Jesucristo. Nada. No dejes a Cristo por ninguna de las cosas de esta vida. Si no tienes la fuerza para irle arriba al gigante y tirarle las piedras, por lo menos quédate y no huyas. Analiza al gigante. Ora al Señor para que te dé la fuerza y el protagonismo de ser por lo menos uno de los que avancen y no retrocedan. Cualquiera puede huir ante los gigantes. Pero la historia la hacen los jóvenes. Se supone que los adultos vamos quedando por el camino. Es la ley de la vida, no podemos cambiarlo. Los mayores, los ancianos van cayendo, como cayó el apóstol Juan, como cayó Policarpo, como cayó Guillermo Cádiz. Las nuevas generaciones tienen que levantarse, tomar el bastón, estafeta también se le dice, para poder correr el relevo, ese relevo de 4%. No puedes darte el lujo de ser un joven de una iglesia donde los adultos son los que tienen los cargos y los jóvenes no tienen ninguno y no están haciendo nada. Se sientan ahí a sonreír, a oír a veces y otras veces a planificar qué van a hacer el día de mañana, pero en el mundo secular. Es hora de que pienses si eres cristiano o no. Es hora de que pienses si estás dándole al Señor una parte importante de tu vida o no.
Es hora de que pienses qué va a pasar dentro de 100 años contigo. ¿Estarás en gloria o estarás en el infierno? Tienes que pensar qué va a pasar dentro de 5 años, si hay alguien que encontró la luz por ti, o si no ha pasado nada en tu propia vida. Eso tiene que cambiar. Por lo menos, lo primero que tienes que hacer es orar. El señor Marcos tenía miedo, se escapó cuando le quitaron las sábanas. Cuando Pablo llegó a predicar, dijo que no. Sin embargo, pasaron unos cuantos años, él se superpuso de todo aquello, fue entrenado, tuvo fuerza y se convirtió en un líder. Murió el 25 de abril del año 68 en Alejandría, siendo pastor de la iglesia y un misionero extraordinario, ganador de almas. El Señor le transformó la vida, porque él se dispuso a no ser el Marcos timorato, a no ser el que huía, sino ser el que era capaz de tomar los retos que el Señor le hizo. Así que te invito, joven querido, niño, adulto joven que todavía está fuerte para servir, háblale y dile al Señor: heme aquí, Señor, no importa la edad que tenga. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su lucha. Así que vamos a orar por ti, pero te invito a que tengas una decisión en este momento. Oremos. Querido Padre, gracias porque un día tocaste mi corazón cuando estaba totalmente desorientado en mi vida y me orientaste hacia la vida cristiana. Y dentro de la vida cristiana, hacia el ministerio. Gracias, porque nada hay más hermoso que servirte a ti. Te pido por los jóvenes de nuestra iglesia, ayuda al Señor, son buenos muchachos, pero necesitan ser entrenados y servirte, Señor, de todo corazón, no solamente en un banco, sino con su Biblia, con la palabra, ganando almas que están perdidas a su alrededor. Dale pasión, dale visión, y también a su familia, para que puedan, Señor, ayudarles y entrenarles a ser instrumentos tuyos en esta historia. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, agradecemos por aquellos que nos inspiraron en algún momento de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.